Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Pues nos encontramos nuevamente aquí en una sesión más de la materia de temas selectos, APO 1, para para continuar con todo el tema de estrategia de movilidad en bicicleta en ciudades mexicanas, Manual Ciclo Ciudades. Y vamos a ver hoy todo lo que es referente al tomo número 3, que se refiere a la red de movilidad en bicicleta. Vamos a ver, habíamos visto ya en las sesiones pasadas lo que era política ciclista, ¿sí? También habíamos visto lo que es todo lo que es la programación bueno, todo lo que es un plan de movilidad ciclista o plan de movilidad en bicicleta. Y ahora vamos a ver lo que es conformar una red de movilidad. Bien, vamos a empezar diciendo que para todo lo que es la conformación de una red de movilidad en bicicleta, que es parte de toda esta estrategia en materia de movilidad sustentable, ¿sí? Principalmente para nuestras ciudades, que hoy más que nunca se está, digamos, poniendo más de actualidad en virtud de la contingencia sanitaria que tenemos. De hecho, por ejemplo, la NACTO, que es una asociación norteamericana en materia de movilidad, ha sacado un nuevo manual, ¿sí? Ya está disponible, está descargable, eh, para las famosas ciclovías eh, provisionales o temporales, que son para mejorar el tema de la movilidad, precisamente porque se ha descubierto, obviamente, por las cuestiones sanitarias, que el transporte público, si bien es cierto, es muy deseable que la gente use el transporte masivo. Hoy día es complicado por el tema de la sana distancia, de las aglomeraciones, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, NACTO ha sacado un manual de cómo hacer ciclovías temporales. Bueno, vamos a platicar eso en otras sesiones. Hoy vamos a platicar en qué consiste una red de movilidad en bicicleta. Tenemos que entender, lo dijimos desde las primeras sesiones de la estrategia ciclista, que el hacer una estrategia para favorecer la bicicleta en alguna ciudad no necesariamente tiene que ver con todo lo que es el sembrado de ciclovías. Inclusive, la palabra ciclovía dijimos que era una palabra muy genérica, un término muy genérico en virtud de que existen diferentes tipos, ¿no? O existen tipologías, ¿no? De ciclovías. Ciclovía, nosotros podemos decir que es o podemos decir que es infraestructura ciclista, pero de diferentes tipos, ¿no? Eh, hay, las hay delimitadas únicamente, las hay segregadas, las hay de trazo independiente, las hay eh, únicamente infraestructura ciclista o ciclo incluyente, ¿sí? O infraestructura ciclo incluyente, como pueden ser aquellas zonas de pacificación de tránsito, como pueden ser las zonas 30, ¿sí? Eh, de hecho, algo muy importante en la planeación de la movilidad en la ciudad es que exista, ¿sí? En esta ciudad, en cualquier ciudad, diferentes tipos que puedan integrar una red de movilidad. ¿Pero qué entonces qué es una red de movilidad? La red de movilidad no nada más es el sembrado de ciclovías confinadas o delimitadas en diferentes partes de las ciudades. No, digamos, podemos decir lo que es el conjunto de una infraestructura adaptada
eh, exprofeso, digamos, o creada exprofeso para el movimiento de las bicicletas. Y yo al referirme de infraestructura especializada, nos estamos refiriendo justamente no nada más a estas ciclovías confinadas, sino a toda la tipología de ciclovías compartidas, confinadas, trazo independiente, ¿sí? Que vamos a ver en el tomo 4. Esa tipología se puede consultar en el tomo 4, la vamos a ver. Y digamos es el conjunto, ¿no? De todo esto. Obviamente, digamos por la lógica naturaleza de las ciudades y de la movilidad de la traza urbana de las ciudades, podríamos decirlo que un 80-90% de la infraestructura pues se siembra generalmente en las vías ya existentes, ¿no? Muchas veces este proceso de lo que es una red de movilidad es adaptar una red que ya existe, pero también es crear lo que no existe, ¿sí? En zonas que anteriormente no había movilidad en bicicleta y que ahora ya la va a haber, ¿no? Muchas veces, y como lo hemos comentado, este tipo de procesos es difícil porque como implica cambios en las costumbres, cambios en la fisonomía de las ciudades, cambios en las costumbres de mover de la gente, en gestionar su movilidad. Bueno, pues todo esto impacta, por supuesto, en, digamos, en cómo la gente acepta las cosas, ¿no? Muchas veces tenemos que sacrificar carriles, tenemos que ampliar banquetas, tenemos que generar confinamientos, tenemos que adaptar velocidades, disminuir volúmenes de tránsito, todo en conjunto para generar las condiciones necesarias. Digamos que entonces una red de movilidad en bicicleta es el conjunto de toda esta infraestructura, ¿sí? Eh, que no nada más son ciclovías, sino son inclusive señalamientos, que son equipamientos también, mobiliario, por supuesto ciclovías de todos los tipos, que de manera conjunta forman este entramado de conectividad al interior y exterior de las ciudades, ¿no? Bueno, dentro de estos conceptos básicos existe lo que son la función, forma y uso de una vialidad, ¿sí? En, en materia de funcionalidad, si hablamos, por ejemplo, de las infraestructuras viales, pues bueno, tenemos que ver la jerarquía, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver qué funcionalidad le vamos a dar a esa vialidad, si conecta los usos de suelo o qué usos de suelo conecta, si estamos hablando de vialidades para transporte masivo, para transporte público, cuál es esa situación que va a determinar la planeación de la movilidad en la ciudad. Si hablamos de la forma de una vialidad, aquí estaremos hablando también de la importancia que se le den a estas vialidades, ¿no? Y en materia de uso, ¿quién va a usar esta vialidad? ¿Cómo la va a usar? ¿Y cuál es la finalidad principal? Digamos que para nosotros organizar una red de movilidad, no nada más ciclista, sino una red de movilidad vial, pues estaremos hablando de estas tres características, ¿no? Función, forma y uso de una vialidad, que están relacionadas las tres. Bueno, eh, ¿qué aspectos tenemos que tomar en consideración para que una red de movilidad en bicicleta o una red vial pueda adaptarse, digamos, en este tránsito, ¿no? Para evolución, digamos, de una red vial normal a una red de movilidad en bicicleta? Aquí se mencionan 6 puntos. Vamos a ver uno por uno. Lo vamos a comentar. Por un lado, se tiene que tomar en consideración los volúmenes, trayectorias de viajes existentes en bicicleta. Miren que uno de los errores muy comunes que se tienen
es de que, y lo comentamos inclusive en las clases pasadas, cuando se está planificando la, digamos, por dónde se van a poner las bicicletas, casi siempre el planificador de este tipo de infraestructura comete el error, o podríamos decirlo así, el pecado casi casi, de decir vamos a poner ciclovías en aquellas vialidades donde hay espacio, ¿no? ¿Y por qué digo que es un error? Porque se tiene pensado que la ciclovía no debe de estorbarle al carro particular, o sea, es decir, que no debe estorbar en el espacio, no debe de reducir la capacidad vial de las vialidades, ¿no? Entonces se cometen estos errores y si pues vamos a mandar una ciclovía por aquellos lugares donde no nos obstaculice nuestro tránsito rodado, ¿no? Y entonces la consecuencia es de que esas ciclovías no son utilizadas, muchas veces quedan truncas, ¿no? No existe una verdadera conectividad de zonas, de deseos, ¿no? De la gente. Y en la realidad a veces nos damos cuenta que en diferentes partes de las ciudades, en ciertas horas circulan los ciclistas, ¿no? Y que a veces no tienen que ver esta, digamos, estas ciclovías que ya se planificaron de manera un tanto arbitraria, a veces no se utilizan porque los deseos de viaje de los ciclistas andan por otro lado de la ciudad. Entonces, lo primero que se tiene que tomar en consideración para la planificación de una red de movilidad en bicicleta es, en pocas palabras, por dónde acostumbran los ciclistas a transitar. Y eso, obviamente, dentro de lo que es, lo vimos la presentación anterior. ¿Se acuerdan que vimos en las etapas, en las diferentes etapas de planeación o programación de una red, perdón, de esta estrategia ciclista? Había una etapa primera que era el diagnóstico. Dentro de la etapa del diagnóstico, justo se tiene que identificar esta parte de por dónde están circulando o cuáles son los deseos de viaje de la gente, ¿no? Puede ser que en alguna ciudad se piense que no hay viajes en bicicleta. Em, pero eso es porque muchas veces no se hace un análisis a profundidad. La realidad de las cosas es de que en la mayoría de las ciudades ya se realizan viajes de todo tipo, ¿eh? En esta, digamos, en este análisis de la naturaleza de la movilidad ciclista, además de ver por dónde transitan los ciclistas, también se tiene que ver cuáles son la naturaleza de los viajes de estos ciclistas, ¿no? Si es un viaje de trabajo o si son viajes recreativos o solamente es por horarios, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que analizar. Por otro lado, tiene que tomarse en cuenta la inversión en obra y mantenimiento de las redes, ¿no? De las ciclovías, de lo que va existiendo, ¿no? Así como la calidad del espacio del peatón. Eso ya hemos platicado ampliamente en otras sesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el tema ciclista es importante, no debemos olvidar que finalmente el ciclista, la bicicleta es un modo de transporte que va de un punto A a un punto B. Y este punto B, que es el destino, tiene que tener las condiciones para que la gente pueda bajarse de la bicicleta, anclarla en algún lugar, estacionar en algún lugar y caminar. Entonces ahí viene la parte del espacio peatonal, ¿no? Eh, tenemos también algo que de análisis para considerar en una red es, por supuesto, y eso es algo fundamental para determinar el tipo de infraestructura que vamos a utilizar, son las velocidades y el flujo o el aforo de tránsito motorizado. Es decir, no es lo mismo, no es la misma infraestructura ciclista que vamos a colocar
Por ejemplo, si tuviéramos que colocar una en Venustiano Carranza, que otra en Vicente Guerrero o, por ejemplo, en Hidalgo, si hablamos de aquí de Toluca, o por ejemplo Gómez Farías, ¿no? Todas las vialidades tienen diferentes características de velocidad, tienen características diferentes de aforo vehicular y obviamente de volúmenes y trayectorias de viajes ya en bicicleta. Entonces, con estos dos factores se puede tratar de identificar cuál es la infraestructura necesaria y apropiada para X vialidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los centros urbanos, casi siempre eh, pueden llegar diferentes vialidades al centro que pueden ser conectadas con o comunicadas con infraestructuras ciclista, por ejemplo, segregadas, ¿no? Y a veces en el centro de las ciudades las condiciones pueden darse de manera idónea para generar no ciclovías, sino zonas de tránsito calmado, ¿no? Zonas de pacificación. Eso va a depender en mucho de lo que decíamos, de la velocidad de las vialidades y los flujos que se estén manejando. Ahora, dentro de esta estrategia, una parte es el diagnóstico, el análisis y otra parte es lo que queremos lograr. Por ejemplo, si hablamos de velocidades, puede ser que una vialidad esté circulando a, no sé, 40 kilómetros por hora. Y cualquiera diría, si nos vamos al manual, que una vialidad de 40 kilómetros por hora requeriría por lo menos una infraestructura delimitada o segregada, ¿no? Por la velocidad. Pero a veces, haciendo otro tipo de intervenciones que veremos en el manual 4, en el tomo 4, por ejemplo, generando rebos, ¿no? Mesetas elevadas, con algunos tratamientos del pavimento, generando orejas para los peatones en intersecciones, ¿no? Generando este tipo de elementos, podemos cambiarle con algunas estrategias digamos, la naturaleza de esas vialidades y reducir, generar estrategias de pacificación de tránsito con el objetivo único de bajar las velocidades y al bajar la velocidad, por ejemplo, de 40 a, no sé, 25 o 28 kilómetros por hora promedio, esto ya nos permitiría ya no tener la necesidad de una ciclovía, ¿no? Sino ya más bien estaríamos hablando de una zona de pacificación de tránsito, probablemente una zona 30. Entonces, este cuarto punto, velocidades y flujo de tránsito, es uno de los más importantes, ¿no? Está relacionado obviamente también con el punto 5, que es calidad y forma de las intersecciones. Hemos hablado mucho de que las intersecciones de las vialidades, ¿sí? Eh, Dependiendo de cómo estén gestionadas, cómo estén diseñadas, van a favorecer o van a dificultar tanto la seguridad vial peatonal como la ciclista, ¿no? Entonces, esa es una de las características y conceptos que vamos a tener que tocar para gestionar una red de movilidad. Y por supuesto, como sexto punto, la función vial de la calle y composición de tránsito. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben que en la ciudad existen o existe una jerarquía o tipología de vialidades dependiendo su importancia y función que generen en una ciudad. Decíamos, no es lo mismo, por ejemplo, en Toluca la avenida Morelos o Lerdo, que son vialidades primarias, a, por ejemplo, Paseo Universidad, ¿no? Que frente de Ciudad Universitaria, que es una vialidad secundaria, ¿no? Cada función, perdón, cada vialidad cumple una función en la ciudad, ¿no? Puede ser una vialidad colectora o una vialidad primaria o una vialidad local. Entonces, eso nos va a determinar también el tipo de infraestructura que vayamos a programar. Otro de los conceptos importantes, ya habíamos tocado de alguna manera en otras clases, ¿sí? El hecho de ¿qué son las barreras urbanas? Existen diferentes conceptos relacionados, ¿no?
barreras arquitectónicas, barreras urbano-arquitectónicas o barreras urbanas. Bueno, en términos generales, una barrera urbana es un obstáculo que nos pide, que nos impide el libre desplazamiento, no nada más en materia ciclista, sino en materia, por ejemplo, peatonal. Lo decíamos cuando analizábamos el tema peatonal y de discapacidad. Una barrera urbano-arquitectónica puede ser hasta un peldaño, ¿no? Un peldaño en la banqueta, o por ejemplo, que si hablamos peatonalmente, en el área de banqueta, en el área, en la franja peatonal, que exista una rampa que esté obstaculizando el área o la franja peatonal. Puede ser una coladera abierta, puede ser que el pavimento esté cuarteado, que esté con alguna afección del pavimento, como puede ser un bache, ¿no? Eh, esta barrera, hablando del tema ciclista, nos va a dificultar esta movilidad. Es algo que nos va a dificultar esta movilidad, ¿no? Inclusive, dentro de las famosas barreras, puede encontrarse el tema de los famosos mitos que se generan en torno a la movilidad de bicicleta, ¿no? Se piensa que, por ejemplo, la movilidad en bicicleta es muy peligrosa. Es una percepción, ¿no? Psicológica, cultural, hasta cierto punto real. Y lo menciono porque hasta cierto punto real, porque bueno, las estadísticas muestran que existen más accidentes mortales en vehículos automotores, sí, que mismos accidentes en bicicleta. O sea, estadísticamente y porcentualmente hablando, los accidentes en bicicleta son los menos, ¿no? Lo que pasa es de que ya es muy común para nosotros oír hablar que hubo, no sé, 30 accidentes diarios en la ciudad. Es muy común decir, bueno, pues hubo un accidente en Toyocan con, no sé, con Boulevard Aeropuerto, o que hubo ya en Solidaridad de las Torres con Ford, y bueno, ya no es noticia. Y lamentablemente tampoco es noticia que digamos o que escuchemos que hubo lesionados o que hubo muertos. Como que es algo cotidiano y lo aceptamos, lamentablemente, ¿no? Digo, lo aceptamos no porque sea bueno, sino lo aceptamos porque es una noticia común y cotidiana, ¿no? Como que el colectivo lo ha normalizado este, de manera trágica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un accidente en bicicleta, ¿no? Cuando hay un accidente en bicicleta, pues todo el mundo se entera, generalmente sale en los periódicos o en las noticias, y como que a lo mejor hubo, si en un año hubo 5 accidentes en bicicleta, los 5 salieron en las noticias, ¿no? Entonces se genera como que esta percepción de que el ciclismo es peligroso. Efectivamente, las condiciones en las ciudades tienden a que esta percepción se acreciente, ¿no? ¿Por qué? Porque las vialidades efectivamente no están adaptadas, efectivamente hay excesos de velocidades. Eh, por ejemplo, en nuestro contexto aquí en la zona metropolitana de Toluca, el transporte público excede límites de velocidad y también carros particulares, que es justamente el objetivo de todo esto que estamos platicando, generar una estrategia para poder cambiar este escenario, ¿no? Bueno, dentro de estos conceptos vamos a tocar estas 5 estrategias que también vamos a ahondar un poco más de ellas en la siguiente presentación que vamos a tener, que es la de infraestructura. Vamos a hablar un poco más de esto, pero de entrada lo tenemos que ir tocando. ¿Por qué? Porque decíamos, para que nosotros gestionemos o planifiquemos una red que conecte la ciudad, una red de infraestructura
para la movilidad ciclista, tenemos que entender que no nada más, o sea, una red de movilidad en bicicleta no significa hacer un trazado, necesariamente un trazado de ciclovías confinadas, ¿no? No. Lo que tenemos que entender es de que la bicicleta primero que nada es un vehículo y debe de ser tratado como tal. Es decir, que ese vehículo, si bien es cierto, es no motorizado, por lo tanto no es contaminante y por lo tanto no alcanza las velocidades que puede alcanzar un vehículo motorizado. ¿Sí? Ya dijimos que las velocidades promedio de un ciclista urbano rondan entre los 15 y 17 kilómetros por hora promedio, ¿no? Y bueno, y un vehículo automotor en la ciudad anda arriba de 25 kilómetros, 30 kilómetros, ¿no? Tranquilamente. Entonces, en ese sentido, radica la diferencia, ¿no? Las velocidades por un lado. Pero no deja de ser un vehículo y debe de ser tratado como tal, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el hacer una red ciclista no significa solamente hacer un mapa o un mapeo de todas las vialidades, de todas las ciclovías que vamos a trazar. No. Se requieren algunas estrategias de las cuales ya algunas hemos platicado en otras sesiones y otras que vamos a abundar. Por ejemplo, ¿no? Una de las primeras estrategias es la reducción de los vehículos automotores. Eh, Tal vez suene un poco sorpresivo que una estrategia para un diseño vial que nos permita la inclusión con las bicicletas, o sea, diseño vial ciclo incluyente, signifique una reducción de vehículos automotores. Bueno, voy a abundar un poco en esto. Es una estrategia que debemos de tener en cuenta porque muchas de nuestros centros urbanos, principalmente centros urbanos o vialidades principales de las ciudades, ya están saturadas con un volumen importante de vehículos. Y muchas veces se tiene la idea errónea de que eso no puede cambiar y que es imposible cambiarlo. De hecho, es justo aquí donde tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Y cuando a ustedes les toque estar en un proceso, idealmente que estén en un proceso de cambio en la movilidad de las ciudades, eh, que sepan que esto puede ser posible. ¿A qué se refiere la reducción de volúmenes automotores? Miren, eh, si hablamos de centros urbanos, existen muchos casos que inclusive ya hemos platicado, por ejemplo, en Londres, ¿no? ¿Se acuerdan cuando platicábamos de que en Londres se ha aplicado ya hace varios años la estrategia del congestion charging, ¿no? Que es un peaje urbano, en pocas palabras, ¿no? Es un cargo por congestionamiento. Entonces, esa es una estrategia que se aplicó en el centro de Londres para decir, bueno, si tú quieres entrar a la ciudad, al centro de la ciudad, en carro particular, tienes que pagar. Eh, ¿Y por qué? Porque, bueno, tú estás contribuyendo al congestionamiento, a hacer más insufrible la ciudad, estás generando contaminación, ruido y estás provocando efectos negativos. Entonces, ¿quieres entrar en carro? Entonces hay que pagar. Como eso a nadie le gusta pagar, entonces eso originó que la gente dijo, bueno, pues creo que no me conviene pagar 10 libras, entrar diarias, entrar al centro y además pagar una pensión que es cara y todos los días, ¿no? Entonces la gente empezó a cambiar sus hábitos. Obviamente esto tiene que ir aparejado con otro tipo de estrategias. Ya lo platicamos en su momento, estrategias de jalar y empujar. O sea, por un lado te quito, pero por otro lado te tengo que dar, ¿no? Si te quito la posibilidad de andar en vehículo,
tengo que darte un sistema de bicicleta pública, tengo que darte mayor transporte público, mayores banquetas más anchas, facilidades para que te muevas de otra manera. Entonces, eso en automático generó una reducción del volumen automotor, ¿no? Eso, al generar una, una reducción de los volúmenes automotores, se generan las condiciones ideales para que en vez de carros haya más bicicletas, ¿no? Porque lo que se dice es de que, o se piensa y se tiene la sensación de peligro es de que si hay una calle muy transitada, ¿sí? De alta velocidad, ¿sí? Eso al ciclista es peligroso, ¿no? Entonces, por otro lado, al reducir los volúmenes de vehículos, en automático puedo generar las condiciones para que los ciclistas tomen el lugar de los vehículos, ¿no? Esto se ha aplicado en muchos lados del mundo, por ejemplo, también en Singapur, lo que en Londres se llamó el congestion charging, en Singapur se llamó el road pricing, que era justamente un peaje urbano para atravesar el centro, ¿no? Ciudades como Barcelona, bueno, perdón, Madrid, Milán, ¿no? Brujas, Bélgica, mismo Toluca quiso aplicar el proyecto Ecozona, que estaba justamente inspirado en esas famosas zonas de, eh, de control vehicular, ¿no? Zonas de control vehicular o zonas de bajas emisiones. Entonces, bueno, existen otras estrategias para reducir los volúmenes automotores, las platicaremos más adelante. ¿Sí? Y no es el hecho de los peajes urbanos no es la única estrategia, hay otras. Las platicaremos más adelante. Hasta ahorita nada más, quédense con esta parte, que es una estrategia para generar un diseño ciclo incluyente. Es tratar de reducir en lo posible el número de vehículos que transiten por las vialidades o por los centros urbanos. Bueno, dos, reducción de las velocidades. Ya dijimos hace rato que no debemos de pensar que al generar una red de movilidad ciclista o de movilidad en bicicleta, no es nada más en un mapa sembrar de que por esta calle va a pasar una ciclovía y por esta también, no. Podemos generar una estrategia para reducir las velocidades, ¿no? Como vamos a ver en el tomo 4, existen tipos de infraestructura ciclista recomendados para el tipo de velocidad en específico, ¿no? Por ejemplo, adelantándome un poco, si hablamos de vialidades cuyas velocidades andan alrededor de 40, más de 30 y hasta 40 kilómetros por hora, ahí ya se requiere digamos, una separación longitudinal que delimite el área del vehículo y el área de la bicicleta, ¿no? Entre mayor sea la velocidad de la vialidad, tenemos que tener una separación ya más física, ¿no? Si hablamos de una vialidad de más de 50 kilómetros por hora, requeriremos forzosamente un confinamiento por ejemplo, con delineadores, con supervioletas, boyas, elementos como volardos, ¿no? Este tipo de elementos. Pero muchas veces, y lo debo de decir, generalmente en las ciudades no hay dinero. No hay dinero para poder hacer ciclovías y sembrar de ciclovías confinadas toda la ciudad. Y es más, también me atrevería a decir que inclusive no es ni deseable poner que la, mm, la ciudad tenga ciclovías confinadas. Eh, por ejemplo, ese es un error podríamos decir es un error táctico y de estrategia también. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos toda la ciudad de ciclovías confinadas, además de que es caro, ¿sí? Y que
una ciclovía confinada está limitando al ciclista a circular únicamente por esa vialidad, por esa ciclovía confinada. Y esto genera digamos, la sensación o la percepción ciudadana generalizada de que la bicicleta no puede compartir o no debe compartir, ¿sí?, el espacio o la calzada o la superficie de rodamiento con un vehículo automotor. Esto, por ejemplo, pasa en algunas ciudades como León, Guanajuato. En León, Guanajuato, que existe algo muy particular, fíjense. Si bien es cierto, es una de las ciudades en México con más desarrollo de infraestructura en bicicleta o ciclovías, si quieren llamarlo así. Existe algo muy particular porque ahí se les complica el tener el concepto de que la bicicleta puede compartir, digamos, la superficie de rodamiento con el carro, ¿no? Em, como decir, bueno, tú tienes tu ciclovía ciclista, no te metas al, no quieras compartir el espacio vial conmigo, si yo vengo en carro. Tú ahí en tu ciclovía no te metas, ahí quédate. Entonces, no hay una convivencia, ¿no? No hay no hay una percepción, no hay una conciencia generalizada de que la bicicleta es un vehículo y por tanto tiene también derecho de utilizar la calle. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sería un error pensar que una estrategia de movilidad en bicicleta sería únicamente sembrando ciclovías confinadas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, entonces, una estrategia para generar un diseño vial que incluya la bicicleta es la reducción de las velocidades. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos hace rato, si yo una vialidad o una zona de la ciudad cuyas velocidades andan alrededor de 40 kilómetros, a través de estrategias urbanísticas muy particulares, entre ellas la reducción de volúmenes automotores, entre ellas la intervención de intersecciones, entre ellas redistribución del espacio vial, ¿no? Eh, generar elementos para poder pacificar el tránsito, logro bajar las velocidades de 40 a menos de 30 kilómetros, estaré en condiciones de generar calles compartidas que nos hablen de un diseño, una infraestructura ciclo incluyente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en esas zonas no es necesario colocar ciclovías confinadas. ¿Por qué? Porque una ciclovía confinada solamente debe de operar en aquellas vialidades arriba de 30 kilómetros, 30, 40 kilómetros. Si nosotros logramos, a través de estas estrategias, reducir volúmenes y reducir velocidades, la bicicleta puede andar perfectamente, digámoslo, compartiendo el espacio vial con un carro. Porque a menos de 30 kilómetros, el vehículo automotor puede compartirlo y las posibilidades de que haya accidentes con consecuencias fatales son las menos, ¿no? Tercer estrategia, intervención de intersecciones peligrosas. Bueno, ya hemos platicado de todo esto. Por supuesto, bueno, lo vamos a ver muy en específico, algunas formas de cómo diseñar intersecciones integrando al ciclista. Obviamente al peatón y luego al ciclista. La redistribución del espacio vial, ya lo comentamos en algún momento, es que el espacio eh, urbano, digamos el espacio vial urbano, que está considerado de paramento a paramento en una sección transversal, no podemos cambiarlo. Si estamos hablando de paramento a paramento de 25 metros, con 25 metros nosotros tenemos que redistribuir más o menos banqueta,
más o menos carriles para vehículos automotores, más o menos carril o uno o dos para transporte público y la bicicleta tiene que estar incluida. ¿Cómo? Tal vez con un carril confinado, tal vez con un ciclocarril, tal vez con una calle compartida. Bueno, ahí tenemos que ver, ¿no? Esa es parte de lo que se tiene que tomar en cuenta antes de hacer ese mapeo, antes de hacer esa red, ¿no? Una redistribución del espacio vial. Y por supuesto, también tiene que estar considerada la construcción de infraestructura ciclista exclusiva, o sea, únicamente para ciclistas. Esto solamente en la práctica se va viendo porque eh, cuando a veces hay que utilizar o hay que unir algunas áreas de la ciudad, por ejemplo, se pueden llegar a construir inclusive puentes ciclistas, ¿no? O alguna, se llama infraestructura de trazo independiente, cuando no hay vialidades para que las bicicletas pasen y se tiene que considerar la construcción de una ciclovía únicamente para bicicletas fuera del espacio de vialidades. Bueno, ¿qué es el efecto red? Es otro de los conceptos. Bueno, eh, cuando hablamos de la traza de la ciudad, ¿sí? Podemos, ustedes ya saben, las trazas urbanas. Hablamos, por ejemplo, la traza reticular, la traza ortogonal, la traza de plato roto, la de grandes ejes, la de la lineal, ¿no? La radial. Entonces, generalmente esta red ciclista se tiene que circunscribir en cierta manera a este tipo de traza que ya se tiene. Sin embargo, digamos, esta red ciclista o este concepto de red ciclista debe de ir creciendo a través de una estrategia, de una lectura de la ciudad y cómo movernos en esta ciudad, no por los medios convencionales, como puede ser un autobús o un carro particular. Por supuesto que son parte de la ecuación y parte de los ingredientes de la movilidad. Más bien es cómo podemos incluir a través digamos, de esta movilidad ciclista, cómo podemos, digamos, generar la estrategia para movernos en la ciudad e ir creciendo por etapas, ¿no? Es decir, generarnos un mapa de movilidad, un mapa mental, pero a través de la movilidad ciclista, ¿no? Eh, es pensar en qué condiciones requerimos. Y les digo, y no necesariamente esas condiciones deben de ser ciclovías confinadas, no necesariamente. Sí en algunas vialidades, inclusive importantes, ¿no? Pero también hay que pensar en la intermodalidad, que es otra parte del ingrediente, ¿no? Otro ingrediente, perdón, de la receta. Vamos a ver, por ejemplo, este es un ejemplo de red ciclista, ¿sí? En Sevilla, ¿no? Vean las vialidades en verde, bueno, lo que está marcado en verde, ¿no? Son las redes principales, perdón, la red principal de ciclovías y que está alimentada por una serie de redes o una serie de ciclovías de menos importancia en que inclusive no tienen tanta longitud como las verdes. Si ustedes se dan cuenta, las verdes funcionan como anillos, funcionan como conectores que pueden unir diferentes eh, distritos de la ciudad, diferentes zonas, inclusive algunas son periféricas, algunas van hacia los extremos de la ciudad, ¿no? Unen diferentes nodos, pero ahí es donde entra en acción la red complementaria y las vías secundarias. ¿Por qué? Porque son las que alimentan y conectan la red principal. Es un poco leer la ciudad a través
de una serie de infraestructuras que nos van a poder movilizar en bicicleta. De eso se trata. Otra parte de lo que es, digamos, otro ingrediente de la ecuación son la infraestructura, que es parte de la infraestructura, los biciestacionamientos, ¿no? Eh, Ustedes ven mapeado aquí en puntos, ¿no? Diferentes biciestacionamientos en la misma ciudad, ¿no? Si nosotros regresamos la diapositiva, veamos, por ejemplo, los, digamos, si aquí tenemos una zona central de mucha actividad, ¿no? Y que a veces nos podamos preguntar, bueno, ¿por qué aquí en el centro no hay ciclovías? Bueno, es porque seguramente está sucediendo lo que habíamos platicado, que en el centro no se requieren ciclovías confinadas, pero sin embargo vemos el mapeo de los bicistacionamientos. Aquí al centro hay cualquier cantidad de bicistacionamientos. Quiere decir que entonces, si no tengo bicicleta, ¿cómo puedo llegar aquí? Pues seguramente por las calles del centro, que seguramente tienen velocidades menores de 30 kilómetros, ¿no? Esos biciestacionamientos deben estar, y lo vamos a ver también en su momento, los criterios para la ubicación de los mismos, ¿no? Obviamente deben estar en los puntos importantes de destino, como son lugares públicos, plazas, edificios de comercios, edificios públicos, de dependencias, ¿sí? Zonas de alto aforo de personas, como pueden ser inclusive cercanía de iglesias, plazas comerciales, ¿no? Eso es parte del concepto. Otro, y que también vamos a ver, toda una presentación, una sesión vamos a dedicarle a lo que son los sistemas de bicicleta pública, ¿no? Estaciones del sistema de bicicleta pública. Bueno, parte de lo que es una red de movilidad en bicicleta, ¿sí? Todo esto son las famosas estaciones de bicicleta pública. Un sistema de bicicleta pública consiste en todo un sistema de estaciones que tienen la posibilidad de ofertar una renta de bicicletas, ya sea por membresía o por inclusive viajes turísticos, ¿sí? Para que dentro de un polígono urbano, como puede ser aquí, no sé, el centro de Sevilla, nosotros podamos tomar una bicicleta, por ejemplo, en este punto, y podemos dejarla en el lado extremo, por ejemplo, en este, ¿no? O sea, es decir, desanclar en esta zona una bicicleta, tomarla prestada, ¿sí? E irla a dejar al otro extremo de la ciudad o a donde uno quiera, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, la mayor parte de las estaciones de los sistemas de bicicleta pública están concentrados en polígonos o en una zona, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean, aquí se concentran gran parte de ellos. ¿Qué significa eso? Bueno, sería conveniente, por ejemplo, tener una estación aquí muy alejada de las demás. No es tan conveniente. Los sistemas de bicicleta pública crecen o deben de crecer en red, ir creciendo en una red, en un polígono. Es por eso que, por ejemplo, ustedes se preguntarán aquí en Toluca, ¿por qué el sistema de bicicleta Wisi originalmente nada más estaba en el centro de la ciudad, en un polígono de 2.8 kilómetros? Pues es justamente por eso, porque, eh, digamos, se pensó en ese polígono inicial para únicamente dotar ese polígono de sistemas de estaciones de bicicleta, que entre estas estaciones no hubiera más allá de 300 metros. Si nosotros pudiéramos medir las distancias que hay entre cada una de las estaciones, muy probablemente no rebasen los 300 o 400 metros. Eso es porque
Porque yo puedo ir a esta zona de la ciudad, donde está el puntero, por aquí, y yo tengo la posibilidad de dejar mi bicicleta en cualquiera de estas estaciones. Y si yo voy aquí a este punto, puedo caminar 150, 200 metros y no hay problema. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a comer aquí, puedo estar trabajando en esta zona y a la hora de la comida irme en bicicleta, ¿no? Dejo mi bicicleta en esta estación y camino 100 metros o 200 al restaurante, ¿no? Ese es el objetivo, que haya una red suficientemente compacta para que yo pueda dejar en una o en otra estación, ¿no? Ya hablaremos un poco más a detalle de los sistemas de bicicleta más adelante. Bien, en esta parte de conceptos básicos de la conformación de una red de movilidad ciclista, ya dijimos que una parte importante digamos, de este proceso es identificar la demanda. Estas líneas que están ustedes viendo aquí, lo platicamos en una clase anterior, son las famosas líneas de deseo, que no es más que la representación gráfica de cómo se mueven los ciclistas en la ciudad. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Bueno, pues que los diferentes barrios o zonas periféricas pues se mueven hacia el centro. ¿Quiere decir que la gente y todos los ciclistas se mueven por esta línea? No, no es así. Lo único que está representando esta imagen como línea de deseo es que de esta zona viaja un número importante de ciclistas al centro de la ciudad. No quiere decir que todos van a este punto, puede ser que vayan a esta zona, ¿no? Y esto se traduce en un análisis, digamos, en el diagnóstico se identifica esto y se traduce en una propuesta de red de esta manera. Esto en una planeación clásica del transporte se le llama asignación del tránsito. Aquí estamos haciendo una distribución de los viajes generados, ¿sí? A través de líneas de deseo gráficamente. Y el siguiente paso es asignar los posibles lugares por donde estos movimientos se van a trasladar. Es decir, ya identificaríamos las principales vialidades o los lugares idóneos por donde los ciclistas podrían moverse para satisfacer estos deseos de viaje, ¿no? O sea, primero se identifica la naturaleza de los viajes, hacia dónde van, de dónde vienen, ¿no? Y luego identificar cuál sería un posible entramado ciclista. Vean, por ejemplo, esta es una propuesta de la red ciclista para la ciudad de Aguascalientes. Vean, por ejemplo, aquí, bueno, Aguascalientes tiene una característica muy particular que se planificó en diferentes anillos perimetrales, un primer anillo, un segundo anillo, un tercer anillo, ¿sí? Y algún cuarto anillo que al parecer no ha llegado a juntarse. Y por ahí se circunscribió, digamos, las principales rutas ciclistas unidas por una red secundaria, ¿no? Digo, la trama, la red, digamos, de vialidades ya existente permite digamos, este entramado, ¿no? Ahora, vean, por ejemplo, esta propuesta para la Ciudad de México ya tiene algunos años, ¿sí? Vean, aquí en la zona norte de la Ciudad de México, las vialidades, lo que está marcado con colores más intensos, digamos que son los principales ejes por donde se plantea una mayor circulación de bicicletas, ¿no? Algo muy importante en este entramado ciclista es de que lo que decíamos antes, ¿no? Ya existe en todas las ciudades, en mayor o menor medida, ya existen viajes en bicicleta. Eh, la mayor parte de las propuestas ciclistas o de infraestructura deben corresponder
lo recomendable es que deben de corresponder a donde ya haya viajes, ¿no? Es decir, los ciclistas de manera natural ya usan rutas. Entonces, en la medida de lo posible, esas rutas hay que hacerlas más seguras, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo de cómo se debe de crecer en red, ¿no? La red existente para el año 2008, cómo se tenía pensado que para el 2009 pudiera crecer, 2010, 2011 y 2012. Es decir, ir creciendo, digamos, nosotros tenemos que tener una visión prospectiva, digamos, final, deseable, pero ir pensando en crecer en red, y crecer en red y crecer en etapas, ¿no? Digamos que estas presentaciones eh, y esta información fue del 2012. Hoy ya hay más ciclovías, ¿no? Vean, por ejemplo, para la ciudad de Guadalajara, igual por colores, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, ya está, esto es todo un entramado de una red de movilidad en bicicleta. Pero si se dan cuenta, aquí en la simbología tenemos vías confinadas para bicicleta, algunas otras vialidades que son las centrales, ¿no? Vías con tráfico tranquilizado. ¿Qué significa eso? Vialidades con menos de 30 kilómetros por hora que permiten no utilizar ciclovías confinadas, sino que la bicicleta comparta el espacio, ¿no? Algunas generaciones de vías nuevas, ¿no? Por ejemplo, por acá, igual zonas o polígonos, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Porque o sea, bueno, la pacificación de tránsito puede aplicarse únicamente a una vialidad o un tramo de vialidad, ¿no? Un trayecto, o puede aplicarse a todo un polígono, ¿no? Zonas de tránsito o pacificación de tránsito, que sería esta, y identificado en azul los puntos estratégicos de intersecciones que se tendrían que intervenir para hacerlas más seguras, peatonalmente y para el ciclista, ¿no? Entonces, así llegamos a esta propuesta en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Zapopan, Tlaquepaque, eh, y la zona centro de Guadalajara. Bien, como estamos viendo, como se observa, reitero el, lo que comenté al principio. Cuando pensemos en una red de movilidad en bicicleta, no debemos de pensar solamente en un sembrado de ciclovías confinadas. Debe de pensarse de manera integral en toda una serie de infraestructura y tipologías de infraestructura, ¿no? Como lo son, obviamente sí, ciclovías confinadas, pero también zonas de tránsito calmado, zonas donde hay infraestructura cicloincluyente. Se debe de pensar en sistemas de bicicleta pública, en cicloestacionamientos, que también veremos en su momento hay de diferentes tipos y criterios para su ubicación. Vamos avanzando de lo general a lo particular. Vamos a ir particularizando. En las siguientes sesiones vamos a ir viendo este tipo de infraestructura, las tipologías de infraestructura y cómo se recomiendan deben de ser utilizadas. Ya vimos también que para llegar a generar una red de movilidad en bicicleta y pensar en zonas de pacificación, en zonas de tránsito calmado, en infraestructura ciclo incluyente, inclusive tenemos que generar aplicación de otras estrategias como disminuir los volúmenes vehiculares, reducción de velocidades, gestionar, por ejemplo, la demanda de la movilidad, ¿no?
pensar en la jerarquía urbana de la ciudad, de las vialidades, ¿no? Eh, por supuesto, y donde se debe de plantear en la medida de lo posible la infraestructura, proponer la infraestructura, es en aquellas zonas y vialidades por donde ya de hecho existan los volúmenes de ciclistas, ¿no? Miren que en todas las ciudades existe, solamente que a veces el trabajo de nosotros como promotores de este tipo de movilidad es más a veces la problemática radica en identificar esas zonas, porque ya después es más fácil, por decirlo así, ya técnicamente aplicar de acuerdo a lo que se recomienda una vialidad de tránsito calmado o una zona 30, una infraestructura delimitada o una ciclovía confinada, ¿no? Eso ya, digamos, técnicamente ya está hasta casi casi estandarizado, ¿no? Lo que se recomienda. Lo difícil, lo difícil es adaptarlo a las ciudades, ¿no? Bueno, aquí llegamos, chicos, en esta presentación. Seguimos avanzando en nuestros temas. Pónganle por favor un comentario. Les deseo que sigan cuidándose. Nos seguimos viendo en los días próximos. A ver si yo creo que pasado mañana por ahí envío el siguiente video. Y que les vaya muy bien, chicos. No olviden hacer un comentario. Los leo en los comentarios, chicos. Gracias.